La presento rápidamente. La profesora Graciela es Teacher Trainer, es graduada en Letras, Inglés y es certificada de la Universidad Cambridge con C2. Es educadora certificada en disciplina positiva de la Positive Discipline Association. Ha dado charlas sobre este tema en conferencias en Brasil y fuera de Brasil y tiene 3 libros sobre este tema. Los libros son Prácticas de inglés en la infancia, Prácticas de inglés para adolescentes y Educación respetuosa en el aula. Profesora Graciela, muchas gracias. Te paso la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Creo que antes de comenzar la charla, quisiera reforzar 2 cuestiones. En primer lugar, me voy a presentar rápidamente. Como decía Mayumi, yo soy profesora de inglés. O sea que lo que nos une, digamos, un elemento en común es enseñar un idioma extranjero, aunque sea otro idioma, ¿no? Pero yo decidí trabajar con disciplina positiva y educación respetuosa porque me di cuenta de que había muchas dificultades. Cuando somos profesores de un idioma extranjero, muchas veces recibimos muchos tipos de técnicas de cómo enseñar un idioma. Las profesoras nos mostraron varias ideas, estrategias y sabemos cuáles son las dificultades que tenemos en el día a día. Y muchas veces esas dificultades no tienen nada que ver con nuestras técnicas al enseñar un idioma. Y muchas veces nos frustramos. Y por eso yo empecé a trabajar con la disciplina positiva y de educación respetuosa para entender un poco más del comportamiento de los alumnos y para evitar los conflictos. Y también para que lográramos enseñar lo que estábamos tratando de aprender en el aula. Otro punto que quisiera recordar es que sí, vamos a tener una charla, pero en 2 momentos. Voy a pedir también que participen en 2 ejercicios distintos. Vamos a comenzar con el primero. El ejercicio se llama En el futuro. No tengo aquí las instrucciones, pero básicamente lo que quiero proponerles aquí es lo siguiente. Vamos a suponer que en el futuro, en algún momento, ustedes se encuentren con un exalumno, una exalumna. O sea, imagínense un alumno que tienen ahora y lo van a encontrar dentro de 10, 15 años. El ejercicio es ¿qué quisieran identificar en estos alumnos? ¿Qué características quisieran ver en ellos? Les doy un minuto para que reflexionen sobre eso. Lo pueden anotar en un papel si prefieren y después voy a pedir que algunos voluntarios o voluntarias compartan lo que están pensando. ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿Sí? Bueno, les doy un minuto. Bien, ya tienen algunas ideas, anotaron. ¿Quién quiere ser voluntario o voluntaria y contarnos las características que estaban pensando? Sin presión. Olá,
Bueno, en primer lugar, yo quisiera verlo a mi alumna feliz, claro, más que todo. Y quién sabe, hablando japonés de manera fluida. Perfecto, muy bien. Muy bueno. A ver, 2 personas más. Así vemos las diferencias. Habilidades sociales, una persona que se pueda comunicar, expresarse bien, eso es lo que me preguntó. El micrófono no andaba. A ver si ahora. Bueno, yo quisiera que el alumno me diga que algo que le enseñé lo ayudó o le ayudó a ser un ser humano mejor. Muy bonito eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quisiera que mi alumno estuviera tal vez enseñando el idioma japonés o incluso viviendo en Japón. ¿Quién sabe se encuentran en Japón? Sí, claro, sería buenísimo. Sería un deseo, claro. Excelente. ¿Se dan cuenta de que las primeras cosas que aparecen aquí, los primeros comentarios no tienen que ver con el contenido, ¿no? O sea, uno me dice, quiero que tenga buenas habilidades sociales, el otro me dice, quiero que mi alumno se comunique bien, quiero que me diga que algo que le enseñé lo ayudó en la vida, en fin. ¿Se dan cuenta de que esto es un punto importante? Es como una semilla que les quiero plantar aquí para que ustedes vayan pensando en esto. Si lo primero que piensan no tiene que ver con contenido, sino con habilidades sociales o de vida, ¿qué es lo que estamos haciendo como profesores en nuestras aulas para desarrollar esas habilidades que queremos ver en estos alumnos más adelante, en el futuro? ¿Tiene sentido? O sea, no puedo esperar algo en el futuro que yo no esté tratando de motivar ahora, en el presente. Hay una frase de Paulo Freire que dice, en realidad necesito quitar o descartar como falsa la separación radical entre seriedad docente y afectividad. No es correcto, sobre todo desde el punto de vista democrático, que seré mejor profesor al ser más severo, más frío, más distante y más gris en mis relaciones con los alumnos. Yo pienso que eso de que el profesor tiene que ser extremo, tiene que ser muy serio, tiene que enojarse, tiene que ser duro, eso ya no tiene sentido. Me parece que incluso las profesoras Tomoko y Sofía lo comentaron. Hay que dar buen feedback, hay que recibir bien a los alumnos. Yo pienso que queda más y más claro que hay que cambiar algunos estándares, digamos, en la educación. Y de eso vamos a hablar en esta charla. Vamos a hablar mucho sobre la enseñanza o la educación afectiva. ¿De qué se trata la educación afectiva? Yo empecé a hablar sobre que no es la educación afectiva, porque esto puede a veces confundir. O sea, no se trata de ser un profesor o una profesora que permite cualquier cosa que sea, decir que sí a lo que sea. No es eso. No es ser un profesor amigo de los alumnos, el profesor que tira chistes, lo que sea. Claro, uno puede serlo, pero no quiere decir que al ser ese profesor uno está practicando la educación afectiva. Tampoco es ser un profesor amoroso, decir, ay, soy un profesor amoroso y eso es educación afectiva. O soy cariñoso, juguetón. No es eso. O sea, no estoy diciendo que una cosa quite la otra, pero no quiere decir que al ser algo de esto, uno está aplicando la educación afectiva. No. Lo que es la educación afectiva es lo siguiente: respetar. Y de hecho, respetar está en primer lugar aquí en el listado porque los niños, los adolescentes, los alumnos, fíjense,
Piensen en cuanto ustedes eran alumnos. No se sentían tan respetados, ¿verdad? Porque nuestra sociedad decía, bueno, un niño, un adolescente no saben nada de la vida. Entonces no vamos a respetar sus necesidades, opiniones, lo que sea. El hecho de respetar a los alumnos es muy importante. También hay que escuchar. Tienen sus gustos, sus formas de pensar. Hay que cuidar a los alumnos. Hay que comunicarse claramente. Hay que poner límites, hay que explicar por qué. Y hay que compartir. O sea, encontrar puntos en común con los alumnos, hablar de la vida con los alumnos. Todo eso hace que uno pueda crear un entorno positivo en el aula. Y cuando eso pasa, tenemos un entorno donde es mucho más fácil aprender cualquier contenido que sea, inglés, español, japonés, historia, matemática, lo que sea. Cuando empezamos a hablar de esto, cuando decimos que no basta con ser juguetón, amoroso, lo que sea, muchas veces eso causa una reacción de, bueno, pero tengo que hacer un montón de cosas entonces. Lo que les quiero decir es que ustedes, de hecho, ya lo están haciendo, tal vez de manera inconsciente, pero sí les importa. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando queremos motivar a algún alumno, cuando nos damos cuenta de que tenemos a un alumno que está más callado y uno se pone a pensar en actividades, estrategias para motivar a ese alumno, bueno, ahí ya estamos poniendo en práctica la educación afectiva de alguna manera. También cuando comunicamos mensajes positivos para ese grupo que está un poco desmotivado, para ese grupo que se siente un poco incapaz tal vez. Y ya hablamos de eso en el almuerzo incluso, ¿no? Lo de incentivar al alumno. Bueno, y después cuando intencionalmente proporcionamos una atmósfera de aprendizaje relajada, cuando adaptamos una actividad para un grupo específico. Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta de que esa actividad va a ser muy difícil o que al grupo no le va a gustar por el perfil del grupo, por el perfil de aprendizaje de ese grupo. Entonces, si uno piensa y dice, eso no va a funcionar con este grupo, el pensar en otra alternativa, el demostrar que conoces a ese grupo, que te importa ese grupo, eso ya es educación afectiva. Cuando uno elige nuestras palabras, ¿no? Eso también es educación afectiva. Y aquí tengo otra frase de Underhill que dice que los profesores que afirman que no es su responsabilidad tener en mente estos fenómenos pueden perderse algunos de los ingredientes más importantes en la gestión del aprendizaje exitoso. Entonces, el profesor, según Underhill, y puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con él, que reniega la parte humana de la relación entre profesor y alumno, porque nosotros sabemos que la relación profesor-alumno es una relación de enseñar contenido. En el caso de ustedes, enseñar el idioma japonés. El profesor que reniega y se olvida de que hay un ser humano ahí, o sea, un ser humano antes de ser alumno, está perdiendo la oportunidad de enseñar ese contenido de una manera aún más relevante o aún más fácil. Bueno, ¿y cuál es el impacto del afecto en la cognición? Creo que esto ya lo dije varias veces aquí y puede ser que crean que me estoy repitiendo, pero es que el afecto y la cognición van mano a mano, caminan juntos. Yo no puedo preocuparme solamente por la parte afectiva del alumno, solamente por el contenido. Todo va junto, mano a mano. El lado afectivo es tan importante como el lado cognitivo. La ausencia de emociones compromete nuestra capacidad racional. Y puede ser la ausencia de emociones o el exceso de emociones. Entonces imagínense cuando están enojados y dicen, no puedo tomar ninguna decisión ahora. ¿Por qué? Porque tu lado emocional, afectivo, está impactando tu lado cognitivo. Tenemos que pensar en todas las emociones
que viven los niños, los adolescentes, especialmente los adolescentes que están ahí con las hormonas a flor de piel. Y lo mismo pasa con las emociones negativas, como les dije ahora, ansiedad, miedo, estrés, rabia, depresión. Una relación positiva entre profesor y alumno promueve una educación más compleja. Hacer que los alumnos participen afectivamente puede generar relaciones positivas entre profesores y alumnos. Esto es de un estudio que se hizo por esta institución, el Network for Educator Effectiveness, y trataron de ver cuál es el impacto de todo esto en el afecto y la cognición de los alumnos. Entonces, básicamente aquí dicen que cuanto más se cuida la relación con el alumno y el afecto, y cuando uno brinda un espacio acogedor, mejores serán los resultados académicos de los alumnos. ¿Tiene sentido esto que les estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora quiero mostrarles la parte principal del estudio. Bueno, ¿cuál fue el mensaje principal de este estudio? Bueno, el estudio sugiere que si quieren mejorar los resultados académicos, y estoy aquí hablando institucionalmente, no ustedes como profesores individuales, sino estamos hablando como el instituto de educación, la escuela, el colegio. Entonces tenemos que concentrarnos primero en mejorar la calidad de las relaciones entre profesor y alumno. Entonces, si no tenemos esta base sólida y estructurada, no logramos hacer lo demás. Una buena relación afectiva entre las dos partes puede llevar a notas más altas y a más participación de los alumnos. Muchas veces nosotros como profesores o como institutos de enseñanza nos encontramos en un momento en el que las notas no son tan buenas en alguna materia y empezamos a realizar iniciativas, refuerzo escolar, a cambiar las clases para solucionar eso, y tal vez el problema no está ahí. Es algo que les dejo para que piensen. Bueno, tengo otro estudio también que se realizó y que muestra la relación entre los sentimientos de los alumnos y las situaciones inductoras de estos sentimientos. Bueno, no podemos negar que nosotros, los educadores, vemos y también, digamos, alimentamos sentimientos en la clase. Y entonces este estudio le preguntó a los alumnos cuándo sienten estos sentimientos que ven aquí en la pantalla. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento sienten alegría, tranquilidad, confianza, orgullo, entusiasmo, comodidad? Y los alumnos fueron respondiendo y se fueron estudiando esos datos. Y aquí pueden ver las situaciones inductoras. O sea, cuando esto ocurre, los sentimientos son estos que están aquí. ¿Y están de acuerdo que si yo tengo un alumno que tiene estos sentimientos, ese alumno va a tener más chance de absorber contenido nuevo? Sí, ¿no? Una mirada atenta del profesor, y vuelvo aquí a las anteriores ponentes que hablaron de esto: halagos de colegas y profesores, buena relación con el profesor, respeto por el alumno. Y aquí puse buena relación, y no quiere decir, ay, me gusta mi profesor, me cae bien mi profesor. A veces no nos cae bien alguien, todo bien, pero el respeto por ese profesor. Entender cuál es su lugar y cuál es tu lugar. Eso es lo que quiero decir aquí con buena relación. Valorización del alumno, acogida, entorno libre de amenazas. Durante muchos años, y eso todavía se da hoy, y yo puedo hablar por mí y creo que puedo hablar
por muchos también. Nosotros fuimos educados en un sistema que era de castigo, tal vez de humillación, diciéndote, ay, qué burro eres, o cómo puede ser que no sepas eso, o no hiciste la tarea, bueno, no vas a jugar después, o no hiciste tal cosa, entonces te quedas sin recreo. Eso sería un entorno con amenazas. Y luego, bueno, tenemos la posibilidad de expresar sus dudas y ansiedades. Y lo mismo se hizo para los sentimientos, digamos, negativos. Entonces, ¿en qué situaciones sienten los alumnos estos sentimientos? Entonces, está rodeado de personas desconocidas, o sea, gente que el alumno no conoce, gente con la que no se identifica, y eso también incluye al profesor. Muchas veces hacemos actividades en clase para que los alumnos se conozcan, pero también es importante recordar que los alumnos se tienen que identificar con el profesor también, y no quiere decir gustar del profesor, que le caiga bien, sino, por ejemplo, identificar, la comida favorita del profesor es mi comida favorita también, o su película favorita también es mi película favorita. Bueno, luego aquí dice tener problemas de relación con colegas y profesores, recuerdos desagradables de profesores anteriores y más. Entonces, si yo tengo un alumno que siente todo esto todo el tiempo, ese alumno no tiene espacio en su cabeza para aprender, porque está preocupado por tal vez sentir menos vergüenza y sentir menos tristeza. O sea, siento humillación, vergüenza, ¿dónde me voy a esconder? ¿No? Ese alumno no tiene la mente abierta para aprender cualquier contenido que le estés pasando. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Bueno, y tengo algunas ideas que pueden parecer ideas generales, pero me parecen interesantes. ¿Qué pueden hacer entonces ustedes en el día a día? En el medio del día tan ocupado, lleno de proyectos, libros y ferias de ciencia y presentaciones y muestras culturales, ¿no? Porque eso pasa, todo eso pasa en la escuela y a veces no tenemos tiempo para manejar todo. Entonces, claro, uno puede decir, ¿cómo me están pidiendo que haga más cosas? Pero no estamos pidiendo que hagan más cosas, sino que vean las cosas un poco de manera diferente y que encajen eso a lo que ya hacen en su día a día. Entonces, ¿qué puede hacer el profesor? Trabajar en la cohesión del grupo. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que hicimos durante el almuerzo es un ejemplo muy bueno de trabajar la cohesión del grupo. Porque cuando dices, ¿quién tiene gatos? Entonces, ahí empieza todo un debate sobre gatos. Ahí ya se da una identificación entre las personas. Y el profesor también tiene que entrar en esas conversaciones. Decir, yo me enteré que tengo gato como fulanito también tiene gato. Y así se identifican con el profesor. Y eso se puede trabajar en el medio del contenido. Entonces, si estás trabajando con un contenido de comida, para dar un ejemplo como el que dio Sofía, ¿por qué no hacer algo solo con comida? Vas a estar trabajando ambas cosas, la parte emocional y también la parte del contenido. Va a practicar palabras nuevas, vocabulario nuevo que le estás enseñando, ¿no? Cultivar un ambiente colaborativo y relajado. Permitir que los alumnos se conozcan y que conozcan al profesor, variar las actividades. Es muy importante variar las actividades. De esta manera podemos manejar diferentes habilidades que hay en la clase. Entonces, por ejemplo, tengo un alumno que le encanta hacer actividades de correr, saltar, moverse. Si yo solamente hago ese tipo de actividades, pero tengo a un alumno que no le gusta ese tipo de actividades, van a decir, en la clase de ese profesor o de esa profesora tenemos que estar siempre moviéndonos y eso no me gusta. Entonces, no estás dándole atención a todos los alumnos según sus necesidades. Entonces, por ejemplo, a la que no le gusta correr, tal vez le gusta dibujar. Entonces, ¿por qué no hacer una actividad de dibujo en la próxima clase? Así le damos oportunidades a todos.
a que cada alumno se sienta que es parte, que se sienta acogido, que se sienta cómodo. Acoger las observaciones del alumno también es muy importante. Cuando pienso en cuando yo era alumna, me acuerdo que yo veía a profesores que tenían un primer instinto que era como rechazar las observaciones de los alumnos, con una actitud medio de yo soy profesor y los alumnos son alumnos y no saben nada, pero todos sabemos ahora que los alumnos nos enseñan. Si hubiera sido en mi época, no me hubieran dejado decir que el gatito estaba feliz en la historia. Me hubieran dicho, no, el gatito está triste en la historia, estás equivocada. No sé si ustedes tienen recuerdos así, pero hay que acoger las observaciones de los alumnos. Y tal vez es una perspectiva que el profesor no hubiera tenido y el alumno le dio eso. Y eso enriqueció la experiencia. Los alumnos quisieron volver a hacer la actividad. Entonces vean cómo es importante acoger las observaciones de los alumnos. A veces tienen mejores ideas que las nuestras. Y nosotros a veces estamos dándonos la cabeza contra la pared, tratando de entender cómo vamos a hacer esto o cómo vamos a manejar aquello. Pero hay que escuchar al alumno. Porque a veces tienen una idea que es mucho mejor que la nuestra. Podemos ponernos en ese lugar. Nosotros como profesores no sabemos todo. Y también mostrar interés genuino en los alumnos. Interactuar con los alumnos es muy importante también. O sea, ser parte del ambiente. No son dos sistemas separados. Jugar y también cumplir con las promesas, eso es muy importante, porque eso les da confianza en ti. Bueno, antes teníamos ejercicios. ¿Se acuerdan cuál fue el primer ejercicio? Del futuro, ¿no? Bueno, ahora tenemos el ejercicio del pasado. Y vamos a hacerlo igual. Les voy a dar un minutito para que piensen y después quiero escuchar lo que anotaron. Y bueno, si puedo tener respuestas de diferentes personas, mejor. Ahí tienen las preguntas en la pantalla. Bueno, hagan este ejercicio. Piensen en cuando eran estudiantes. Y contesten estas preguntas. ¿Qué sentimiento tenías presente con frecuencia? Alegría, miedo, alegría, felicidad, tristeza, comodidad. Pueden anotar más de un sentimiento, claro. Otra pregunta, ¿cuáles eran los efectos positivos y negativos del estilo educativo cuando eras alumno o alumna? Entonces, si piensas en los efectos del estilo educativo, ¿no? O sea, tienes que pensar en cuáles eran los efectos del estilo educativo de tu época. Y la última pregunta. Quiero que piensen en un profesor que los impactó positivamente. ¿Por qué recuerdan a ese profesor o a esa profesora? ¿Tiene que ver con el contenido que enseñaba o qué? Les voy a dar unos segunditos para que anoten. Si no quieren anotar, no pasa nada, todo bien.
Bueno, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? ¿Qué sentimiento tenías presente con frecuencia? ¿No? A ver, ¿quién quiere contestar? Voluntarios. Yo me acuerdo que hasta los 8 o 9 años yo sentía miedo. Me daba miedo ir a la escuela. Yo me acuerdo que una vez estaba jugando con una amiga en el parque, en un rinconcito del parque, y la profesora dijo que se había terminado el recreo y fuimos una de las últimas en llegar y la profesora me pellizcó. Entonces yo siempre pensé, no podemos hacer nada malo porque te pellizcan. ¡Wow! Y eso lo recuerdas hasta hoy. O sea, esos recuerdos en la infancia uno a veces se los olvida rápido, pero esto es algo que te marcó hasta hoy. ¿Qué ser humano no se equivoca? Si a mí me castigan cada vez que me equivoco, uy, estamos mal. Claro, había llegado última. O sea, ni siquiera fue un error, ¿no? No te equivocaste. Claro, fue la falta de paciencia de la profesora. Entonces yo sentí mucho miedo. Claro, tiene que ver con lo que dijimos antes, esas amenazas, ¿no? Ese entorno de amenaza y de castigo. Y yo me pregunto, ¿no? El tema de la violencia física hoy es crimen, es un delito. Pero, por ejemplo, y ya vamos a hablar más de eso en el taller, si la profesora te hubiera dicho, por ejemplo, ay, cuando se termina el recreo necesito que vengas más rápido a la clase, intentémoslo mañana, a ver qué tal te va. Tu error, entre comillas, hubiera sido corregido y no tendrías ninguna marca negativa, ningún recuerdo negativo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes con esto. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre los efectos positivos y negativos? Puede ser solamente positivo, solamente negativo. A ver. Buenas tardes. Para mí, el efecto positivo es el siguiente. Yo trabajé, mejor dicho, estudié en una escuela católica y había también como prácticas o rituales, una escuela donde eran muy duros, sí, en ese momento sí. Y también unas escuelas también de cosas relacionadas a la cultura japonesa. O sea que aprendí disciplina con eso, lo cual es algo positivo, pero el negativo es el bloqueo. Entiendo. O sea que eso de ser tan rigurosos te trajo algo bueno y algo malo. Exacto. Y eso, claro, es el testimonio de Claudia, ¿verdad, Claudia? O sea, otras personas que estudiaron en la misma clase, capaz vieron solamente el lado positivo y otras solamente el lado negativo. Y la última creo que es más fácil, ¿no? Porque no estamos hablando ya de nosotros. ¿Quién tiene alguna memoria de un profesor o profesora? Esta es muy fácil, ¿verdad? Mi profesora en 4º grado, me acuerdo, en primaria, profesora Carlini se llamaba, siempre me acuerdo. Me hizo pensar que mi letra era grandota y fea y lo corregí porque ella me lo pedía, pero de manera cariñosa. Muy bien, qué lindo. Creo que por ahí si el enfoque fuera distinto, tal vez tuvieras un recuerdo negativo, tuvieras un bloqueo y tu letra no cambiaría porque sería realmente un efecto de bola de nieve. ¿Algún recuerdo más de algún profesor o profesora? Estas memorias siempre son interesantes. Yo me acuerdo de una profesora, Ivane Sensei, y me acuerdo que estudiábamos a la noche.
Y me acuerdo que un día se cortó la luz y ella dijo, vamos a tener clase aunque sea sin luz. Hizo un juego de preguntas y en ese momento ella tenía una linterna que le mostraba, que le apuntaba a las personas y cada uno tenía que contestar en japonés. Fue una experiencia muy diferente porque nos preguntaban en japonés, contestábamos en japonés, en la oscuridad, nadie sabía quién iba a ser el próximo en tener que contestar, estábamos todos atentos. Muy bueno, el poder de adaptación de esa profesora, increíble. Trató de entender el entorno y transformarlo en una memoria positiva. Y donde también había contenido. Muy bueno. Excelente. Muchas gracias por compartir estos comentarios. Yo sé que es difícil recordar estas cuestiones, pero muy bueno. Profesor, hay algunos comentarios acá en el chat que nos fueron llegando. Tenemos uno en español. Entonces el sistema era muy competitivo y solamente los alumnos que tenían buenas calificaciones tenían realmente algún tipo de recompensa. No sé cómo serían las notas de la persona que compartió, pero a ver, no puede ser que solo respetemos a las personas que tienen buenas notas, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco más de eso en la parte de comportamiento en el taller, pero el comportamiento es una manera de comunicar una necesidad. Entonces, una persona que por ahí no tiene buenas notas, por ahí está tratando de mostrar algo que no logra decir porque es un niño, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? A ver si hay algo más en el chat. Muy bien. Muy bien, perfecto. Excelente. Espero que el mensaje haya quedado claro. Quiero agradecerles su participación, su atención y quiero concluir con esta frase. Los 3 aspectos más importantes de aprendizaje serían atención, foco y memoria. Y son controlados por nuestras emociones, no por la cognición. Así que recordemos el poder de las emociones, de la educación afectiva y el poder que tenemos nosotros como profesores, porque así marcamos la diferencia en la vida de todos los alumnos que pasan por nosotros. Muchas gracias.